otro tema que quiero mencionar como tema por lo menos, sobre el fracking, sobre todo tema de recurso natural o recurso estratégico, hay que pensar en tres cosas, siempre. En el dominio, si la propiedad pública se llama dominio. En el dominio, la renta, los ingresos públicos se llaman renta, ¿no? Los ingresos privados. La renta y la gestión. ¿Quién gestiona? Bueno, nosotros en el caso argentino tenemos que ver qué pasa con el fracking. Ahora que hay un proceso de nacionalización parcial de la gestión, YPF, por otro lado, sabemos que el dominio es provincial. Por el dominio del petróleo, del subsuelo, es provincial. Lo establece la Constitución de 1994, artículo 124, que altera el artículo 40 de la Constitución de 1949 y los artículos siguientes o leyes siguientes que lo planteaban como nacional. Entonces, el dominio es provincial. La renta es provincial, esto es lo que hay que asegurar. ¿Qué hacemos con dominio si no tenemos renta? Eso sería, para un abogado, una renta vacía, una renta desnuda. Perdón, un dominio vacío, un dominio desnudo, no lleva la renta. Y esto está pasando, porque nosotros que tenemos 10 provincias petroleras, sabemos que la mayoría de las provincias petroleras están en déficit fiscal. Ustedes no encuentran en ningún lugar del mundo un país con petróleo que tenga déficit fiscal, sea de los países del Oriente, del Medio Oriente o del Occidente. Entonces, acá tenemos un problema. Y después está el otro problema jurídico. Cuando se dice que el dominio es provincial, el ambiente, la legislación del ambiente, ¿para quién queda? ¿Queda para la nación? Sí, es de la nación. La nación tiene leyes ambientales. ¿Es de las provincias? Sí, es provincial, es una función concurrente de la nación y de la provincia. Y el municipio, que no cobra renta en Argentina, en Bolivia, los municipios, todos los municipios cobran renta petrolera, aún los que no tienen petróleo, como las provincias. Río Negro tiene 39 departamentos, 9 son petroleros y cobran regalía petrolera. Los 30 que no tienen petróleo en su suelo también cobran regalía petrolera en menor proporción. Eso es lo que nosotros planteamos muchas veces, ya fuera del fracking. Es decir, la renta petrolera tiene que llegar a todas las provincias, porque es un bien nacional, por más que el dominio ahora esté en la provincia. Entonces, tenemos que ver esto y ver el municipio. ¿Qué le queda al municipio? Y sí, el ambiente también es municipal, es concurrente la política ambiental del municipio, la provincia y la nación. ¿Saben por qué en el fondo? Y en el fondo porque el ambiente no tiene fronteras. No viene la frontera del río Paraná y separa entre ríos de la provincia de Buenos Aires. No hay frontera. En los municipios, las líneas muchas veces que han sido hechas por cartografía, las líneas jurisdiccionales, no expresan una realidad. La realidad ambiental es que es difusa totalmente y está en todo, no tiene límites, no tiene fronteras. Entonces, por eso, las municipalidades tienen que hacer el ejercicio de la política ambiental, porque le corresponde. Los vecinos son los que sufren en lo local, no en lo internacional, en lo local el tema del fracking. Los vecinos, el productor agropecuario. En Estados Unidos el grande movimiento antifracking no lo hicieron los ecologistas, lo hicieron los periodistas del New York Times, sustancialmente, que demostraron que muchas de las acusaciones contra las multinacionales petroleras eran correctas, y los productores. Josh Fox, el que hizo la película Gasland 1 y Gasland 2, que son dos símbolos de la lucha anti-fracking, era un productor
tenía una chacra, diríamos en Argentina, tenía una chacra y producía verduras y frutas. Y él se puso a la cabeza del movimiento antifracking. Bueno, entonces, digo yo, ya sea por el agua, ya sea por los riesgos, nosotros tenemos que tomar la idea de que el municipio tiene que ser parte importante del fracking. Y el fracking no es un tema partidario. En el mundo el fracking no es un tema partidario. No es porque yo soy el partido A, tengo que estar en contra del fracking, yo soy el partido B, tengo que estar a favor del fracking. No es así. Lo que se aprobó en Los Ángeles, la segunda ciudad de Estados Unidos, 4 millones de habitantes, prohibiendo el fracking, lo aprobaron por unanimidad republicanos y demócratas. Digo, porque muchas veces se cree que es un tema partidario, fracking. El fracking no tiene que ser partidario para ir contra nadie, ni tiene que ser un tema partidario que abandone los problemas vecinales, porque el fracking tiene problemas locales, produce problemas locales. Entonces, yo pienso que hay dos criterios básicos. Uno, necesitamos ir a una democracia participativa. Si la gente que puede sufrir los efectos es el que permite, no, como en Francia. Se pone una central nuclear, hay un plebiscito en la población de al lado. Si vota así, se pone, bueno, da dinero, etcétera, etcétera. Da trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces son votadas lo positivo, lo que pasa con el fracking. En muchos lados de Estados Unidos, en muchas poblaciones, gana el pro-fracking, por el tema del empleo. Y el otro tema que nunca hay que olvidar es el principio precautorio. El fracking crea peligros. Crea peligros que a veces se hacen más evidentes, otras veces menos evidentes, pero ante un peligro precautorio, bueno, está en el derecho ya internacional, se puede prohibir el fracking. Los 36 municipios que hay en Argentina que tuvieron intención, lo hicieron, otros no, otros fracasaron, otros hicieron el pedido y no pasó más, es decir, todo se basa en el principio precautorio. Acá hay un riesgo para la salud, para las personas, para la producción. Bueno, yo los invito a dialogar un poquitito. Yo quise tirar algunos temas, no todos, porque si no voy a hablar más de lo que pensaba hablar. Muchas gracias. El doctor nos puede contestar. Sí. Una pregunta, en la actualidad en la Argentina, ¿es necesario recurrir a esa forma de extracción de petróleo o tenemos yacimientos que se pueden explotar de manera convencional todavía? Correcto, como yo dije, el tema del fracking es un conflicto internacional y también en la Argentina desarrollado. Este es uno de los temas. ¿Cuáles son los temas por los cuales se dice hay que hacer fracking? Estados Unidos, recuperación del autoabastecimiento perdido en el año 73. Estados Unidos era el gran exportador de petróleo del mundo. Bueno, terminaron importando. Entonces, ellos dicen que sin el fracking no pueden recuperar. En Argentina, ¿qué se dice? Lo mismo. Habrá recuperación del autoabastecimiento petrolero que partimos en el año 2004 el petróleo y 2007 el gas, ese autoabastecimiento conseguido por el país, lo hemos perdido, entonces haciendo fracking lo vamos a recuperar. Bueno, acá hay una concepción de que yo llamo el doradismo, como el dorado. Bueno, acá apareció el dorado. En América Latina, en Neuquén, hay un dorado nuevo, vayamos. Hay una ciudad de los reyes y hay un cerro rico de Potosí. Nos vamos a enriquecer y no vamos a importar más petróleo, que lo estamos haciendo en cantidades impresionantes, 15.000 millones de dólares con el gas por año. Y no vamos a importar más ni gas ni petróleo, sino que vamos a tener el petróleo nuestro. Debemos recordar que el petróleo importado es mucho más caro que el petróleo interno. Esto nos perjudica mucho y hace que nuestra industria y nuestra producción agropecuaria tenga costos más elevados que otras producciones y tiene dificultad de competencia o de competición con respecto a otras industrias. Entonces, lo otro que dicen muchos otros geólogos, no, Argentina tiene 5 regiones convencionales en explotación, 5. ¿Y cuántas zonas posibles de tener petróleo por su régimen sedimentario, su régimen geológico? Son 20 más, 19 y el mar. Entonces, vayamos a terminar de explorar las 20 que nos quedan. No hacemos exploración.
todo se manda, se dice, todo se manda a Vaca Muerta y no se manda a invertir a otras zonas. ¿Por qué? Bueno, este es el tema de algunos geólogos que dicen que el fracking tiene muy poca duración. Porque el fracking tiene dos grandes defectos y esto es reconocido por todo el mundo. Uno, los pozos duran mucho menos que el petróleo convencional. El petróleo convencional tiene una vida de 35 años, 45 años con torros o 50. El fracking, esto lo dice la Universidad de Oxford, un último estudio, que tiene una vida útil de 6-7 años. Se agota rápidamente la roca. Entonces hay que hacer muchos pozos. Eso es lo que llaman la burbuja del fracking. Pozos, 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 pozos. Hay que hacer mucho más pozos que con el petróleo. Y todo esto dura mucho menos y está dando no resultados muy positivos. En el conjunto de Estados Unidos debe dar resultados positivos, diciendo que en el año 2025 o 2035, según los análisis, van a poder exportar gas y petróleo. Ahora las empresas están pidiendo permiso para exportar gas. Está bien, ¿cuánto dura esto? Esto es el tema. El petróleo convencional en Estados Unidos se descubrió en 1859, o sea, 150 años. Bueno, este petróleo, muchos técnicos especialistas dicen que no tiene una vida duradera, sino que va a ser perforaciones, van a dejar problemas ecológicos muy grandes y van a servir en un periodo de coyuntura y no para un periodo de estructura que se reconoce. El dato importante que utilizan los defensores del fracking o los que hacen fracking en la realidad, los petroleros de verdad, es que da empleo. Y uno toma el empleo en el sector petrolero y sí, hay crecimiento de empleo. Acá no tenemos datos, pero hay un decrecimiento de empleo. Las chacras que cerraron tenían empleo. La fruta en el valle nuestro del río va a tener pérdidas. Bueno, entonces yo decía de que hasta que no hagamos un estudio serio de empleos, la promoción de empleos y la caída de empleos en otras actividades, esto lo tiene que hacer una universidad, un organismo neutro absolutamente de intereses petroleros o de anti-fracking, un organismo neutro que nos diga qué cantidad de empleo se está ganando o perdiendo con el fracking en Argentina y cuál es realmente la cantidad de empleo que se ha ganado en Estados Unidos y cuánto se pierde, porque se están perdiendo muchos empleos también. También qué tan sustentables son esos empleos, por ahí generan empleo por un tiempo. No escuché. Y capaz generan empleo pero por un periodo corto de tiempo, Claro, como eso es seguro. con otras actividades como la minería. Eso es seguro, sí, sí. Sí. Sí, si bien el ejemplo mayor que tenemos con respecto a los países que más trabajan en el fracking, que es Estados Unidos, considero que es un país que a su vez tiene la capacidad de generar organismos completamente independientes para el control de este tipo de actividades, con un fuerte peso. A nosotros nos pasa, me parece a mí, como un país muy especial en el cual estos organismos, por un lado, no tienen la fuerza suficiente y tampoco tienen la independencia suficiente como para poder presentar recursos o frenar o hacer realmente investigaciones profundas. ¿Usted qué opina con respecto a esto? Yo no opino lo de la generalidad, que Estados Unidos tiene muy buenos entes reguladores que controlan la industria y que los argentinos tenemos muy malos entes reguladores que muchas veces están en convivencia con los grupos económicos. Yo creo que en los dos casos hay convivencia con los grupos económicos. La EPA, el organismo más importante de Estados Unidos en lo ambiental, prestigioso y famoso en todo el mundo, sobre todo por sus análisis, no se animó a poner una moratoria a pesar de los pedidos del fracking norteamericano. En Norteamérica hay varios estados que está prohibido el fracking, Vermont, Alaska, hay varios estados. Y sin embargo, la moratoria dijo, bueno, en el año 2015 me voy a despedir si va a haber moratoria o no. Lo que no hizo Francia. Puso moratoria y prohibición absoluta. Entonces, yo no creo esa historia de que nosotros somos más malos que los buenos de afuera.
y eso que creo conocer bastante de nuestra realidad, pertenecía a organismos de regulación en Argentina, y creo que los países tipo Argentina, no Estados Unidos tiene esa ventaja, los países del estilo de Argentina, con menos desarrollo relativo, es muy difícil pasar del Estado productor al Estado regulador.